Dios seguirá siendo fiel. Desde ya bendecimos a toda la gente que está conectado tanto a través de su pantalla, de su televisor, como a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos disponibles para ellos en esta hora. En el día de hoy pues tenemos con nosotros nuevamente a nuestro hermano y amigo, el evangelista Ramón Alberto Batista, que está con nosotros. Él viene desde la provincia de Higüey. Es de acá de la ciudad de Santiago, pero reside en Higüey y está con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, ministro, una vez más. Bendiga mucho. Vamos a leer la palabra de una vez. Primero le voy a dar un saludo a la congregación que me congrego, al pastor Jonah, a la pastora Mayra de Gis, al pastor Jorge Gis, en la iglesia Sostén Divino, Ministerio de Iglesia Sostén Divino, en la Alta Gracia. Hoy traje un tema, es medio polémico, pero Dios me tocó para traer este tema. El tema es muy polémico porque hay dos posturas. Pero vamos a leer la palabra bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 28, del 12 al 14 y después vamos a brincar al 19. Son 8 versos que interactúa la bruja. Ese tema se titula ¿quién fue que habló? ¿Fue Samuel, el profeta Samuel, o fue la bruja de Edom por el espíritu de adivinación? Hay dos posturas que afirman muchos pastores, muchos maestros. Acá hay una postura que afirma que fue Saúl, el profeta Saúl, que habló, y hay otra postura que afirma que no fue Saúl, o sea, que fue el espíritu de adivinación. Para este tema siempre tengamos que buscar mucha dirección del Señor, buscar que el Señor nos dé visión, que nos dé la revelación, que nos dé el discernimiento y siempre buscar la dirección del fundamento de la palabra a través del Espíritu Santo. Bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo otra vez, repito, del capítulo 1 Samuel, capítulo 28, verso del 12 al 14 y después voy a brincar al 19, 4 versos. A comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando la mujer vio a Saúl, clamó en alta voz, aquella mujer y salió diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene subiendo de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ahora vamos al verso 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaré conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Buena posición. Ahí voy a comenzar con el verso 19. Ahí hay dos profecías. Dice que Samuel, el profeta Samuel, según el escritor, dice que le dijo que mañana estarás tú conmigo, tú y tus hijos. Hay dos profecías ahí. Y también entregará a Israel en la mano de los filisteos y al ejército de Israel. Pues bien, ¿se cumplieron esas dos profecías? De acuerdo a la palabra, si usted se va al capítulo 29, David y sus hombres, al capítulo 19 más siguiendo al verso 1 al 4, David y sus hombres iban con el rey aquí. Y en el verso 4 dice que los príncipes y los jefes se opusieron y se enojaron con el rey aquí y le dijeron: devuelve ese hombre para que no se rebele en la batalla y se rebele en contra de nosotros. Hasta que aquí habló con David, y en el verso 11, porque además tiene 11 versos, dice que en el verso 11 del capítulo 29, que David y sus hombres se levantaron de madrugada y se fueron a la ciudad que estaban en Sicla, en la tierra de los filisteos.
Recuérdense que Saúl siempre perseguía a David para matarlo y tuvo que correr a la ciudad de los filisteos fingiendo que era amigo de los filisteos para que Saúl, el rey, lo soltara porque quería matarlo. Ahora bien, doy esa posición porque hay esa posición de que mañana tú y tus hijos estarán conmigo, no se cumple. Ahora bien, dice en el capítulo 30, en el verso 1, que David y sus hombres llegaron a Sicla al tercer día. Recuérdense que Saúl se disfrazó con dos hombres en el verso 8 del mismo capítulo 28 y se disfrazó y fue de noche ante la mujer de Edom que tenía espíritu de adivinación. También en el mismo verso 25 del capítulo 28 dice que la mujer hizo un cocido y comió el rey Saúl y sus dos hombres y después se marcharon esa misma noche. A lo que quiero llegar, que esa profecía, de acuerdo a los fundamentos bíblicos en el mismo libro, no se cumplió. O sea que si hubiera sido Samuel, la profecía debía de cumplirse, si hubiese sido el profeta Samuel. Entonces usted va ahí, dice, menciona después de 3 días en el capítulo 30 del 1 Samuel, dice que después de 3 días llegó David y sus hombres en la ciudad de Sicla. Y los amalecitas habían hecho una excursión y le habían dado fuego a la ciudad de Sicla y se habían llevado a toda la mujer y la familia de los 600 hombres cautivos. En el verso 11, David consulta a Jehová y Jehová le dice que sí, que lo siga, que lo iba a alcanzar. En el verso 11 del capítulo 30, dice que hallaron un hombre en el campo egipcio y se lo llevaron a David. En el capítulo 12, dice que le dieron pasa, pan, masa para que comiera y agua, y volvió su espíritu porque no hubiese comido durante 3 noches y 3 días. O sea, vuelve y repite las 3 noches y los 3 días, y aún el ejército de los filisteos y Saúl no se habían, y el rey Saúl no se habían enfrentado. Vuelve en el verso 13 y David le pregunta, ¿quién eres y de dónde eres? Él le dice, yo soy egipcio y mi amo es un amalecita. Y tengo 3 días aquí porque mi amo me dejó porque estoy enfermo. O sea, en el capítulo 30, usted los halla en 3 partes que después de 3 días, pasan 3 días y aún no se han enfrentado el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Y la profecía que está dando el supuesto Samuel en el capítulo 28, verso 19, dice que mañana estarás tú conmigo, tú y tus hijos. Recuérdense que Saúl fue de noche, que al otro día la profecía debía de cumplirse. Si hubiese sido Saúl, si hubiera sido el profeta Samuel que había profetizado, no se cumplió. Ahora bien, también la otra profecía es que dice también que yo entregaré a Israel en la mano de los filisteos y también el ejército de Israel. ¿Se cumplió esa profecía? Tampoco se cumple. Si usted se va a 2 de Samuel, capítulo 2, verso 8 en adelante, dice que el rey Arné, el rey que era el rey de Saúl, el rey Arné cogió al hijo de Saúl para ponerlo como rey, y Bosé, y lo puso como rey de Israel. Y después más adelante podemos ver que también, después que la muerte de Saúl, David también fue coronado en el área de Judá. O sea, Israel estaba dividido. David estaba reinando en la provincia de Hebrón y Judá, y Bosé, hijo de Saúl, estaba reinando la otra parte de Israel. Israel estaba dividido. Y si usted sigue leyendo la segunda de Samuel, capítulo 8, dice que la casa de David peleaba con la casa de Saúl. O sea, el hijo de Saúl peleaba contra David. Hasta el capítulo 4. Y la primera esposa de David también estaba viva, que era Mical. David le dijo que le mandara a su primera esposa y él se la mandó.
Si usted sigue leyendo, esa batalla continuó dividida hasta el capítulo 4 de Segunda de Samuel. Capítulo 4, verso 7, cuando dos hombres que pertenecían al hijo de Saúl lo mataron durmiendo en su cámara. Capítulo 4, verso 7. Dicen que dos hombres esperaron que él estuviera durmiendo en su cámara y entraron y lo mataron. O sea que la profecía que el supuesto Samuel dice de que tú y tus hijos mañana estarán conmigo, no se cumplió con fundamento bíblico. Ni tampoco de que Jehová entregará a Israel su ejército a los filisteos, tampoco se cumple. Recuerde que la batalla de los filisteos y Saúl fue en el monte Jehová, o sea, estaban en un monte que estaba al norte de Israel. Ellos salían a pelear, no peleaban nunca en la misma ciudad, se iban a los montes a pelear. O sea, el ejército de Israel sí combatió y mató a la mayoría de los hombres, y a Saúl y a 3 hijos de Saúl, en el monte Gibao, que está al norte de Israel. Por eso fue en el campamento, no el pueblo de Israel, porque hay que hacer una distinción. Y si usted va ahí mismo en el verso 17, el capítulo 19, hay una contradicción de profecía, porque en el 17 dice que Jehová entregará y quitará el reino de tu mano, Saúl, y lo entregará a tu prójimo David. Y en el 19 dice que le va a entregar a Israel el ejército de Israel a los filisteos. O sea, que los dos versos chocan. Entonces, esa profecía no fue cumplida. Y la Biblia dice en Deuteronomio 18:22 que si un profeta habla en la palabra de Jehová y la palabra no se cumple, no acontece como dijo el profeta, no habló Jehová, sino de tal profeta, y no tengan temor de tal profeta. Ahora bien, sabemos en ese mismo capítulo 28, ya el profeta Samuel hubiese muerto en el verso 3. El profeta Samuel hubiese muerto, o sea, del 28 en adelante no lo escribió el profeta Samuel. No puede ser que uno de los dos hombres, los cronistas, narraran la historia o escribieran otra persona, pero no hay una persona clara quién fue el que escribió de ahí para allá. Porque el profeta Samuel murió en el verso 3 del capítulo 28. Ahora, si usted bien sabe, en el verso 8 dice que Saúl y los dos hombres fueron ante la bruja de noche. Saúl se disfrazó. En el verso 12 es que podemos ver que cuando viene el espíritu de adivinación, la mujer reconoce y sabe quién es Israel. Vamos ahora a comenzar con el verso 12. En el verso 12 ella clama a gran voz, dice a Saúl, en el verso 13, ¿por qué me he engañado? Porque tú eres el rey de Israel. Y Saúl le dice, no tema, dime qué ve. Dice, veo un Dios que sube de la tierra. Veo Dios. En la Biblia Nueva Valera dice Dios, y en la Biblia Dios hablador dice un ser divino, en el verso 13. Ahora bien, el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, dice, y no es maravilla esto, que el mismo Satanás se viste de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz, no que es un ángel de luz, se disfraza para engañar como ángel de luz. Eso lo dice 2 de Corintios 11, 14. Recuérdese, para entender este estudio bíblico hay que ir al pasado, o sea, hay que ir cuando Dios rechazó a Saúl. Pero vamos a seguir adelantando. En el verso 14, Saúl le pregunta a la bruja, a la hechicera, que qué ve. Y ella le dice, veo un hombre anciano que viene subiendo con un manto. Y el rey Saúl entiende que es el profeta Samuel. Y humillando su rostro en tierra, hace gran reverencia, adora también. En lo cual que la Biblia
el único que se debe adorar es Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor Jesucristo también, la deidad, porque ellos sí son dignos de adoración. En Juan usted ve que en el libro de Apocalipsis, cuando está terminando, Juan se le quiere apostrar al ángel, el ángel le dice, no te postres porque solamente a Dios apóstrate. O sea, que si había sido el profeta Samuel, había reprendido a Saúl y le había dicho, no te postres, no me adores. Ahí podemos ver que es un espíritu de adivinación. Y otra cosa también que deben de entender, que la hechicera comenzó a hablar del capítulo verso 12 hasta el verso 19, que son 8 versos. O sea, usted comienza a leer el verso entero y el rey Saúl nunca vio al profeta. Él se está dejando llevar por el espíritu de adivinación que entró en la mujer. Recuérdese que el vaso que está usando Satanás es la mujer. Ya la mujer no tiene ninguna posición sobre ella, o sea, no tiene control de ella. Quien tiene el control es el espíritu de adivinación, porque es una posesión demoníaca. Ustedes deben de saber eso. Y la Biblia dice que el único Dios y príncipe de la tiniebla es Satanás. El mismo Jesús dijo en una ocasión, Juan 14:30 dijo, y ya no hablaré más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, hablando con sus discípulos. O sea, que Satanás, eso es lo que es el mejor profesional, imitando y hablando y engañando y haciendo una postura de que, o sea, ligando mentira y dice una verdad para confundir. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33, el Señor dice en la Biblia, o dice en la Biblia ahí, y el Señor, Dios no es Dios de confusión, sino de paz para la iglesia de todos los santos. O sea, que donde hay confusión, Dios no se encuentra en ese lugar. Indiscutiblemente el Señor no se encuentra en ese lugar cuando hay confusión. Ahora bien, también no hay una postura, o sea, esa postura de que fue Samuel que habló, no hay fundamento, o sea, carece de fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque no avala a los estatutos bíblicos que Dios le dio a Moisés. Ahora usted se va a la antigüedad y se va al Nuevo Testamento, y en la antigüedad usted se va a Levítico, capítulo 20, verso 6, y dice, y la persona verso 6, que invocare a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo Jehová pondré mis rostros sobre esa persona y lo cortaré. Cuando el Señor dice que lo cortará, es que lo va a matar. Y en ese mismo capítulo 20 de Levítico, verso 27, dice, y el hombre o la mujer que invocare encantadores o adivinos o espíritu de los muertos, debe ser muerto. O sea, el decreto de Dios dice que debe ser muerto y su sangre caerá sobre él. Los primeros 5 libros que están en la Biblia lo escribió Moisés. O sea, Dios estaba hablando con Moisés. Y en Deuteronomio 18:10 en adelante, el Señor también le habla a Moisés respecto a esa postura. Dice que no haya entre vosotros quien pase su hijo por el fuego, su hija por el fuego, ni invoque adivino, ni hechicero, ni sortilejo, ni mago. O sea, porque abominación, en el verso 12 dice, porque abominación delante de los ojos de Jehová, y Jehová sacará esas naciones de delante de ti. O sea, que la postura que quieren afirmar que fue el profeta Samuel que habló, carece de fundamento bíblico, no avala al fundamento y al carácter de Dios y a la posición de Dios. En Primera de Crónica, capítulo 10, verso 13 en adelante, dice, y así murió Saúl, porque fue rebelión contra Jehová, prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová. Y por eso Jehová lo mató.
Oiga bien, dice, y en el 14 dice, porque no consultó a Jehová y consultó una divina, y por eso Jehová entregó el reino a David, hijo de Isaí, en el verso 14. Usted busca Primera de Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14, y dice eso. Ahí está afirmando que Saúl no consultó a Jehová. Ahora bien, en el verso 6 del capítulo 28, dice que Saúl, para que usted pueda entender este chin, que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no respondió ni por sueño, ni por orín, ni por el profeta. El tema consulta aquí, o sea, Dios no podía escuchar a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl estaba rebelde contra el mandato de Dios. O sea, Saúl se hubiese opuesto al propósito que Jehová había decretado. Ya Jehová lo había rechazado y había tirado un decreto que David iba a ser el rey de Israel, lo mandó a ungir. Entonces, el rey Saúl, no daba, o sea, Dios sabía que no se iba a arrepentir porque quería matar a David. David tuvo que correr a la tierra de los filisteos. Y si usted va al capítulo 27 de 1 Samuel, verso 7, dice que David duró 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. O sea, que David sabía cuál era el propósito de Dios y se oponía, o sea, quería matar a David. Y en el aspecto también que dice que un ejemplo de que mañana tú y tus hijos estarán conmigo, los homicidas no heredan el reino de Dios. En el capítulo 34, donde se dio la guerra que se enfrentaron, capítulo 31, verso 4 de 1 Samuel, donde se enfrentaron el ejército de Israel contra los filisteos, en el verso 4, dice que Saúl le dice al escudero, saca tu espada y mátame. Y el escudero no quiso y tuvo temor. Y Saúl cogió su espada y se mató, se echó sobre ella. Y la Biblia dice, en Apocalipsis 21:8 dice, que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los homicidas tendrán su parte en el fuego que arde con azufre, el lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, el fundamento es que los homicidas, si usted quita su vida, no puede heredar el reino de Dios. Usted no va a ir donde estaba un justo, donde había un hombre de Dios. Porque el profeta Samuel era un hombre de Dios que escuchaba la palabra de Dios. Y tuvo 3 cargos. Fue juez de Israel, fue profeta y fue sacerdote. Fue un hombre dedicado la vida entera al Señor. O sea, el rey Saúl no podía ir donde estaba el profeta Samuel, porque el profeta Samuel estaba en el seno de Abraham en el paraíso. Pero el rey Saúl iba a ir a otro lugar de tormento, como la historia que narra a Lázaro y al rico. Entonces, cuando hablamos de que una posición, hay 2 posturas aquí. Una posición que fue el profeta Samuel que habló, y otra postura que fue el espíritu de adivinación. O sea, aquí podemos ver que fue el espíritu de adivinación. La postura de que quieren fundamentar que fue el profeta Samuel carece de fundamento bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor no va a contradecir su propia palabra para darle los méritos a Satanás y para darle la gloria a Satanás. Eso no avala con la naturaleza de Jehová, Dios de los ejércitos. Él dice, yo soy santo porque yo soy santo. Y aquí se está practicando hechicería. ¿Entiende? Algo que el Señor tiró un decreto que practicaba eso tenían que matarlo. Entonces hay muchos que sí quieren agarrar de la transfiguración. Hay muchos que quieren poner la postura
poner una comparación de la postura de la transfiguración de Cristo cuando apareció Moisés y Elías, una transfiguración vestido en gloria. No se puede comparar las dos posturas. ¿Y por qué? Bien. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando la gloria a Él mismo, y ahí está la segunda persona de la deidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Recuerde eso, Jesús podía hacer lo que quisiera. Ahí no hay un intermedio de una divina, de un espíritu de adivinación. Ahí está el mismo Señor. Y si usted se va a Filipenses 3:21 dice que Él mismo transformará nuestro cuerpo de la humillación y nos transformará y nos vestirá en gloria, porque Él tiene sujeto todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas. Entonces usted no me puede comparar esa transfiguración que el mismo Señor le está dando la gloria a su Padre y a Él mismo, y confirmando a Moisés que presentaba la ley y a Elías los profetas, confirmando todo que se está cumpliendo a través de Jesucristo, y ahí está el cumplimiento de Jesucristo. No se pueden dar las dos comparaciones, porque cuando usted compara eso, usted está comparando algo, dándole los méritos y la gloria a Satanás, porque Saúl estaba rebelde contra el mandato de Dios. O sea, Saúl se hubiese opuesto al propósito que Jehová había decretado. Ya Jehová lo había rechazado y había tirado un decreto que David iba a ser el rey de Israel, lo mandó a ungir. Entonces, el rey Saúl no daba, o sea, Dios sabía que no se iba a arrepentir porque quería matar a David. David tuvo que correr a la tierra de los filisteos. Y si usted va al capítulo 27 de 1 Samuel, verso 7, dice que David duró 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. O sea, que David sabía cuál era el propósito de Dios y se oponía, o sea, quería matar a David. Y en el aspecto también que dice que un ejemplo de que mañana tú y tus hijos estarán conmigo, los homicidas no heredan el reino de Dios. En el capítulo 34, donde se dio la guerra que se enfrentaron, capítulo 31, verso 4 de 1 Samuel, donde se enfrentaron el ejército de Israel contra los filisteos. En el verso 4 dice que Saúl le dice al escudero, saca tu espada y mátame. Y el escudero no quiso y tuvo temor. Y Saúl cogió su espada y se mató, se echó sobre ella. Y la Biblia dice, en Apocalipsis 21:8 dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los homicidas tendrán su parte en el fuego que arde con azufre, el lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, el fundamento es que los homicidas, si usted quiere dar su vida, no puede heredar el reino de Dios. Usted no va a ir donde estaba un justo, donde había un hombre de Dios. Porque el profeta Samuel era un hombre de Dios que escuchaba la palabra de Dios y tuvo 3 cargos. Fue juez de Israel, fue profeta y fue sacerdote. Fue un hombre dedicado la vida entera al Señor. O sea, el rey Saúl no podía ir donde estaba el profeta Samuel, porque el profeta Samuel estaba en el seno de Abraham en el paraíso. Pero el rey Saúl iba a ir a otro lugar de tormento, como la historia que narra a Lázaro y al rico. Entonces, cuando hablamos de que una posición, hay 2 posturas aquí. Una posición que fue el profeta Samuel que habló, y otra postura que fue el espíritu de adivinación. O sea, aquí podemos ver que fue el espíritu de adivinación. La postura de que quieren fundamentar, que fue el profeta Samuel, carece de fundamento bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor no va a contradecir su propia palabra para darle los méritos a Satanás y para darle la gloria a Satanás. Eso no avala con la naturaleza de Jehová, Dios de los ejércitos. Él dice, yo soy santo porque yo soy santo. Y aquí se está practicando hechicería. ¿Entiende? Algo que el Señor tiró un decreto que practicaba eso tenían que matarlo. Entonces hay muchos que sí se quieren agarrar de la transfiguración. Hay muchos que quieren poner la postura
poner una comparación de la postura de la transfiguración de Cristo cuando apareció Moisés y Elías, una transfiguración vestido en gloria. No se puede comparar las dos posturas. ¿Y por qué? Bien. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando la gloria a Él mismo, y ahí está la segunda persona de la deidad. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Recuerde eso, Jesús podía hacer lo que quisiera. Ahí no hay un intermedio de una divina, de un espíritu de adivinación. Ahí está el mismo Señor. Y si usted se va a Filipenses 3:21 dice que Él mismo transformará nuestro cuerpo de la humillación y nos transformará y nos vestirá en gloria, porque Él tiene sujeto todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas. Entonces usted no me puede comparar esa transfiguración que el mismo Señor le está dando la gloria a su Padre y a Él mismo, y confirmando a Moisés que presentaba la ley y a Elías los profetas, confirmando todo que se está cumpliendo a través de Jesucristo, y ahí está el cumplimiento de Jesucristo. No se pueden dar las dos comparaciones, porque cuando usted compara eso, usted está comparando algo dándole los méritos y la gloria a Satanás. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, con los que son de Él. Amén. Eso es así. Usted va a Isaías 42:8, dice, yo soy Jehová de los ejércitos, ese es mi nombre, y no comparto mi gloria con nadie, ni con escultura, refiriéndose a la idolatría y a la hechicería. Jehová Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y es el soberano. Pero Jehová Dios de los ejércitos no va a contradecir toda su escritura en el Viejo Testamento y en el Nuevo para darle los méritos y la gloria a Satanás. Eso carece de fundamento bíblico. Hay muchos pastores que afirman que fue Saúl que habló, que fue el profeta Samuel, con perdón, que habló. Pero carece de fundamento bíblico, no avala a la naturaleza de Dios y a los atributos de Dios. La Biblia dice, muchas veces dicen, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia lo dice, ¿verdad? Pero usted tiene que tener visión de Dios y guiándose con el Espíritu Santo. Cuando habla Satanás, no está inspirado por el Espíritu Santo. Si usted va a Mateo en la tentación de Jesús 4, del verso 3 al 10, Satanás habló 5 versos bíblicos tentando a Jesús. Entonces, cuando Satanás está hablando y sus demonios no están inspirados por el Espíritu Santo. Hay un caso similar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 16:16. Dice, y mientras cuando el verso 16, capítulo 16, verso 16 en Hechos, un caso similar al espíritu de hechicería. Dice, y cuando iban para la oración, una muchacha nos siguió que tenía el espíritu de adivinación y le dejaba gran ganancia a su amo. Oiga, y dice un verso, dice una verdad en un verso, se lo voy a leer los 3. Y en el verso 17 dice, oiga lo que dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que llevan el mensaje de la salvación. Oiga, está diciendo una verdad, pero atrás de esa verdad hay un engaño a través del verso bíblico. Eso lo voy a explicar. En el verso 18, más adelante, dice que la muchacha continuó y desagradándole a Pablo, se volvió y dice, y en el nombre de Jesús, de Jesucristo, te digo, sal de ella. Y en aquel momento salió de ella. Ese espíritu de adivinación quería entrar al territorio de Pablo y Silas, que estaban levantando iglesias para confundir la iglesia y decir que era una profeta. Cuando Satanás habla una verdad ligada con mentira, busca un engaño. El hombre de Dios tiene que pedir visión y pedir discernimiento. Amén, amén. Así amén, es. Gloria a Dios. Una palabra poderosa, una enseñanza muy buena. Es así, tenemos que tener cuenta cuando leemos las Sagradas Escrituras, porque también Satanás sabe de la Biblia. Claro. Y ahí está la prueba cuando en el capítulo de Mateo él le cita la Biblia varias veces a Jesús. Sí. Le dice, tú no eres el Hijo de Dios. Sí. Porque la Biblia dice que Él te cubrirá. ¿Sí? Tírate de ahí que no te va a pasar nada, que Él te va a ayudar.
Entonces, ella ha dicho que tus ángeles mandará para que para que tu pie no rebale, Para que no caigan sobre piedra. no caiga sobre ¿verdad? piedra. O sea, Él citó Salmo 91, versos 10 y 11. cita la Biblia en diferentes partes, el texto de la Biblia. Entonces hay que tener mucha cuenta cuando nosotros pues hablamos de la palabra de Dios, porque puede ser que muchas veces nosotros creemos que estamos enseñando y algunas veces eso puede traer confusión a las demás personas. Sí. Dios no comparte su gloria con nadie. En aquel tiempo también el libro de Jeremías, con respecto a la profecía, Jesús, el mismo Dios, perdón, dijo, mira, ellos andan diciendo que fui yo que le dije y andan profetizando en mi nombre, pero yo no le he dicho nada. O sea, lo llamó falso profeta. Sí. O sea, eso hay que estar claro y eso está ahí muy claro en las Sagradas Escrituras.